Yo tampoco Hola, lo hola sé Vivi, todo. ¿qué tal? Hola. Margarita, entró Marga. No, lo que les decía es que tenemos convocado a Eiger para el viernes 29 de noviembre, que es el simposio, y recién hablando con Mirta Goldstein organicé sí, para que el espacio tenga una actividad que se llama entramado grupal, entre el espacio y un mundo que cambia. Son dos grupos, porque necesitan dos para el entramado, y él como nuestro invitado principal de honor, digamos, lo cual va a estar bueno, porque después cuando termina él empieza Elizabeth Rudinesco, o sea que va a Mm, estar, va a estar movido, ¿no? Y ahí entra Maruja, pero Maruja estaba, se ve que se fue y entró. Entonces, estábamos pensando, bueno, cómo armarlo. Esto ya queda para nosotros. Voy a empezar a grabar porque estaba hablando Susana, trayendo muy buenas ideas. Entonces, Ya grabaste, ya grabaste. ya estamos grabando, qué papelón. Ya estamos. Bueno, entonces, hoy es viernes 27 de septiembre del 2024 y empezamos la reunión del espacio. Vamos a escuchar que Susana termine de hablar lo que nos estaba presentando y después vamos a escuchar el acta que preparó Valeria de la última reunión que tuvimos. Así que, Susana, te escuchamos y después pasamos a escuchar el acta. no, vuelvo a decir, digamos, que Hegel describe muy bien las diferencias en los diferentes tipos de perversión, desde el estafador, el que crea situaciones de incertidumbre, el siniestro, bueno, diferentes, ¿no? Y me parece que un poco lo que dijo Ricardo, porque también hemos visto algunas cosas con Ricardo. A ver, esas personalidades enigmáticas, entre comillas, ¿no? Pero que causan a veces mucho estupor, mucho pánico. Entonces sería por ahí, ¿no? Lo estamos charlando, que tal vez con algún caso clínico o pequeñas viñetas, como hicimos en otro simposio, no sé si te acordás, Silvia, Sí, pero claro que siempre como, hacemos entramado grupal, como sí. hechos seleccionados, ¿no? Pero donde de alguna manera, digamos, se pueda ver, porque me parece que eso es lo que le interesa también a la gente que participa del simposio, cómo poder aplicar lo que dice él, como otros autores, y cómo lo vemos en la práctica, cómo nos podemos dar cuenta nosotros como terapeutas, ¿no? Sí. En Y general, cada uno, claro, sí. ¿no? Cuando la persona viene o viene ya cuando le pasó el hecho, que la estafaron, o que, bueno, vemos todos los días, ¿no? No nos faltan ejemplos en nuestro país, pero también en la clínica, ¿no? Entonces, de ¿Y alguna manera, me pareció cómo muy queda el yo de interesante, la víctima? claro, pero muy interesante lo que dice Hegel. No sé si leyeron lo que mandó Hilda y otros artículos de él, pero digamos, la persona que miente, la persona que hace creer al otro que está mal todo lo que dice, ¿no? Y hace una diferencia entre psicopatía y otros, ¿no? Esas diferenciaciones que parecen, para mí, son muy importantes en la clínica. Entonces, hay Sí, ciertos claro. elementos que me parece que a lo mejor podemos seleccionar cada una algo de la clínica o de lo que tenemos y poder ver, unirlo con la parte, con los aspectos teóricos, porque él hace mucho hincapié cuál es la hipótesis de cómo pudieron ser las historias de estas personas y cómo No, son, eso claro, eso es lo y cómo principal. son las personas que se someten. Por eso, no sé, me parece, ¿no? Como una forma de hacer algo entre todos. Claro, la vez pasada, como dice Susana, nosotros planteamos que cada uno hiciera pequeñas, hacer el ensayo de hacer pequeñas viñetas, que es todo un trabajo, porque yo le dije media carilla lo principal. Es todo un trabajo, pero realmente es una especie de partido, ¿no? De tenis que Eh, vale la pena jugarlo, porque lo que, al menos lo que, digamos, me parece a mí, ¿no? Es decir, que se marcó mucho, él habló del cinismo, del escepticismo, habló del pirómano, habló del intrigante,
habló del cinismo en política, del corruptor, de la pedofilia, de la necesidad de corromper al otro, del impostor, de la depredación moral que todo esto produce, de la actualidad que tiene, de la perversión que hay también en el arte y la literatura, que se habla poco de eso, ¿no? Del libertinaje, de la adicción sexual, y sobre todo a mí me interesó los efectos somáticos de las perversiones, que él dice que es algo que que hay que instruir a los médicos, ¿no? Porque el debilitamiento es de todo el sistema inmunitario, tanto psíquico como digamos, la inmunidad psíquica como física, ¿no? Y entonces Y habla además, del trastorno alérgico, sí, la piel, Creo eh, que las enfermedades autoinmunes, el desvalimiento moral y físico que producen este tipo de personalidades, ¿no? Donde necesitamos nosotros narcisizar a la víctima para que se pueda ir defendiendo, porque hay un desvalimiento moral y físico que él nombra que es fantasmático, que no está claro, ¿no? Es decir, que está en negativo todo eso. Bueno, esto era una cosa que yo había puntuado cuando estuvimos con ellos y lo quería nombrar, ¿no? Sí. Yo quería comentar de un caso que tengo ahora muy nuevito, que no sé cómo lo podría escribir. O sea, hay cosas que Vos empezá, después lo vas voy a sintetizando. tratar de no, o sea, no dar datos. O sea, fue violada por un colombiano, digamos, hay una película brasilera donde hay una situación parecida a la de esta chica. No digo, no voy a dar datos porque es como muy particular y es fácil de identificar, pero es un colombiano con el que baila tango. Hay alguien que tiene ruido de micrófono, Maruja, no sé quién está con el micrófono. Sí. No, no cerró, el paro. no cerró. Ahí está, Ya está. Deja, Maruca, ya está. Ya lo está cerrado, arreglamos. listo. Sí. No, y ella hizo una perimetral y estaba con una psicóloga que la psicóloga no se quería involucrar. O sea, encima del psicópata que digamos que estaban en un tema de drogas, le quería sacar fotos, no aceptaba que no, ella no quería fotos. Bueno, perdón, Mariana, vamos a organizarnos. No te quiero cortar porque válido, pero trata de ir armándolo, pero me gustaría escuchar el acta que preparó Valeria, si les parece, ¿no? Como para seguir un orden. Y me orientas. Claro, perfecto. Bueno, Valeria, te escuchamos el acta. No, espérate que está silenciada. Desmuteate, Valeria. Hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, te sí. escuchamos, sí. Bueno, encuentro con los maestros y los nuestros, Jaime Lutenberg y Alberto Eiger. Presentación realizada por Hilda Katz de ambos. Hilda escribió esta presentación que se las voy a leer para los que no estuvieron. Si no, no la leo. Si quieren que la lea, para los que no estuvieron, como los presentó Hilda, la leo. Que está Sí, bueno. léelo, si ayer te queda redondeado, sí, te escuchamos. Se han posicionado por su compromiso con la profesión y con la vida. Abrieron derroteros inesperados ante el caos que nos atraviesa, territorios de descubrimiento y también de oscuridad, para que sigamos interrogándonos, pensando los pensamientos, abriendo espacios de reflexión frente a la fuerte inclinación al just do it, que ataca los vínculos, la capacidad vinculante de la mente y salta por encima el enigma, llevando al pasaje al acto en el entorno y en el cuerpo. Bueno, Hacen honor a lo que dijo Virilio, que los psicoanalistas son un grupo heroico que mantiene la palabra como lugar de pensamiento.
Alberto Eiger se formó acá y se fue a Francia para seguir formándose y de sus profundos y exhaustivos trabajos nos trae los vínculos intersubjetivos de la perversión en sus múltiples presentaciones y disfraces, de pareja, familiares, grupales, poniendo énfasis en tener en cuenta que la mayoría de las veces la indiferencia, el rechazo, el sofocamiento marcan sucesivamente la transferencia y que tenemos que trabajar arduamente con la misma. Y desde ese lugar que propone que se libere la palabra que se hace cuerpo en la persona, porque sabemos que cuando la lengua calla, el cuerpo habla. Como también siguiendo esta línea, prestar atención a las manifestaciones somáticas que pueden abrir el camino a las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos y que habitualmente no son tenidas en cuenta por la medicina. El trabajo con el grupo familiar, que en los casos de abuso sexual, si es posible, incluye al abusador Bien. en el grupo. El trabajo con coterapia con varios terapeutas. Escribió El falso self del migrante, lo generacional, lo transgeneracional y el mito de los atridas. El parentesco fantasmático, la novela familiar del perverso moral, Caricias robadas, el cuerpo en la intersubjetividad de los vínculos familiares, el psicoanálisis familiar recreativo. Su trabajo con familias, su experiencia con Pichon Rivière, sus trabajos sobre lo transgeneracional, el mito de los atridas, porque contiene todos los elementos que vemos aparecer en la clínica transgeneracional. Conocemos la novela familiar del neurótico, con las dos versiones, la adopción y el nacimiento ilegítimo, concepto de afiliación. Filiación o Sí, afiliación. no, es de afiliación, es decir, que él dice que, digamos, en la adopción hay que no solamente filiar, sino afiliar al hijo. Es un concepto que también desarrolla Lebovici, ¿no? La afiliación. Y que no solamente con los hijos adoptivos, sino con los propios también, ¿no? Es decir, como afiliarlos, no iría a afiliarlos a un club, bueno, afiliarlos a la familia, ¿no? Es decir, que sientan la pertenencia, ¿no? Y esto lo trabajamos con Lebovici también, sí. Entonces la novela familiar, por no poder ser pensada y por haber tenido el sujeto una vida tan difícil, es actuada. Esto Exactamente. lo ven en Perdonen, la hoy novela. salió, sí, esto lo vimos hoy salió en el diario un artículo sobre el tema este de esta mujer violada estando drogada, porque empiezan a hacer declaraciones los testigos, ¿no? Y justamente salió exacto lo que dice Eiger acá, ¿no? La declaración de uno de los, digamos, violadores, no sé si se puede decir así, porque están viéndolo, ¿no? Porque no sabían lo que pasaba, contando su vida, ¿no? Y realmente es escalofriante lo que vivió, ¿no? Y lo cuenta en el juzgado, ¿no? Cuando es llamado a declarar, y cómo hacen activo lo pasivo y cómo, digamos, esa novela familiar que no pudo, no se tuvo, ¿no? Y no pudo ser pensada como tal, es actuada de la manera más sádica posible, ¿no? Voy a buscarlo, el artículo de hoy, porque me parece que es importante tenerlos para nosotros, ya que nos estamos metiendo en un tema de tantísima actualidad, ¿no? Como las perversiones, la psicopatía y la pedofilia. Va todo incluido, ¿no? Sí, te escuchamos. Jaime, seguimos con la presentación de Jaime. Es miembro titular en función directa de la Perdón, pero te faltaba un poquito, que él hizo un congreso sobre metamorfosis familiares, y también el último libro se llama La infatigable búsqueda de sus raíces, que es muy interesante este libro, pero lo tengo en francés.
¿no? Pero esa búsqueda de las raíces es la búsqueda de pertenencia, que es uno de los temas que yo trabajo con los tatuajes, ¿no? Es un grito en busca de pertenencia, de un legado, de una herencia, ¿no? Eh, pero no de herencia, sino de herencia en tanto pertenencia. Otros la toman para otro lado también, ¿no? Como que como no hay otra forma de pertenecer, entonces la única es la económica, como vemos que se están debatiendo ahora algunos casos de mucha actualidad también, ¿no? Bueno, te escuchamos. Sí. Jaime es miembro titular en función didáctica de la APA, miembro de honor de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, profesor titular del Instituto de APA, director de la Maestría de Especialización Clínica en Psicoanálisis en Orientación Clínica de Adultos, ha dictado conferencias nacionales e internacionales y tiene numerosos libros publicados de su autoría como El psicoanalista y la verdad, uso clínico de la verdad, La ilusión vaciada, Seminarios de Lima, Rigoletto Rigoletto. Rigoletto de Verdi, un drama actual, La mente congelada, El vacío mental, la edición en el análisis, sus trabajos sobre la psicoterapia, el vacío mental y el mundo Psicopatía, interno. psicopatía. Psicopatía, perdón. Las psicoterapias de base psicoanalítica complementadas con psicofármacos y terapias vinculares son utilizadas con éxito para acelerar la acción terapéutica ante las graves urgencias, en particular cuando se trata de pacientes que están al borde de todo, de la locura, de la vida, de la convivencia social, de la delincuencia, de la adicción a drogas o a personas tan destructivas o más que las drogas más tóxicas. Que es lo que estamos Algunos viendo ahora. Sí. Algunos silencios son derivados directos de la acción afectiva de la represión, pero Perdón, otros, efectiva, tranquila. Efectiva de la represión, sí. ay, ¿qué dije? Ay, no sé qué dije. Afectiva, pero está bien. Ah, hoy me equivoqué también sola en mi cabeza dos palabras. Bueno, algunos silencios son derivados directos de la acción efectiva de la represión, pero otros obedecen a otros problemas, ya que son la expresión directa o derivada del vacío mental que estos pacientes portan. Debajo de su silencio asociativo solo hay vacío mental. Cuando el silencio es la expresión del vacío mental, la conducta técnica está centrada en la tarea de edición transferencial. Del interjuego transferencial depende que el futuro sea una mera repetición que reedita la historia o una edición en la que se combina la creatividad y la cura. Los pacientes que atendemos hoy día nos colocan clínicamente tanto ante problemas ligados a develar lo oculto por el mecanismo de represión como ante problemas derivados de verdaderos vacíos estructurales dentro de su mundo interno. Entiendo que algunas perturbaciones sexuales de los adolescentes y los adultos constituyen intentos de curación del vacío mental subyacente. Consideramos que de alguna forma hay un entrecruzamiento entre ambos autores respecto al psicoanálisis actual y sus complejidades. Nos invitan a atrevernos a pensar desde distintos vértices con su disposición a conocer, partiendo de una escucha implicada y comprometida con el otro, con su tiempo y con su devenir. Sus formas de configurar en un estilo absolutamente singular y creativo al continente apropiado para contener contenidos que en nuestra profesión desbordan la mayoría de las veces la posibilidad de pensar, que se constituye casi como un aprendizaje de vida donde su fuerza y solidez, vigorosa y sensible a la vez, es un ejemplo permanente. Los consideramos maestros porque son estadistas que miran el horizonte como el capitán de un barco en el medio de la tormenta, sosteniendo el timón con fuerza y la seguridad de tantos viajes realizados que enriquecieron su experiencia. Bueno, comienza Jaime, que me llamó, me gustó. Por ahí lo que yo no puse me pueden ayudar los que estuvieron a completar el acta.
Jaime dice, me encanta reconocerme en la presentación que hiciste sobre él, sobre todo lo que escribió. Entonces él dijo, me encanta reconocerme, o sea, me identifico con lo que escucho, de quién soy. Y por eso me gustó como Sí. Menos mal, ¿no? Porque si no está bien. Sí, es una, bueno, sí. es interesante porque cuando a veces alguien habla de uno y está diciendo algo donde uno no se reconoce, uno dice, no, no soy ese que vos describís de mí. Pero Claro, cuando uno sí, a veces uno también se siente reconocido o no se sí. reconoce en lo que el otro ve de uno. Entonces me gustó. Em, Sobre los silencios, son lo más importante. Entonces, recuerda la Quinta Sinfonía de Beethoven. En Beethoven vemos la relación entre la creación y el silencio. Beethoven no tiene más remedio que producir desde el silencio. Es sordo, pero es desde el silencio cuando se crean las cosas más importantes. La sinfonía coral fue construida desde el silencio interior. Estrena en Viena su novena sinfonía y no oye los ensordecedores aplausos de un teatro que sabe que acaba de escuchar una obra maestra. También, no sé, a mí me recuerda el replegamiento también. Es importante el silencio Ujú. para pensarse. Desde el silencio se piensa, se habla con la intimidad de uno mismo. La gente cada vez menos acepta analizarse. Es el analista el que hace hablar en posición de escucha al paciente. Así es liberada la palabra. Bueno, no sé si los que estuvieron, no sé si se acuerdan esta parte del silencio. Bueno, termino de leer y después reflexionamos. Me perdí. Una Hay una parte en donde él se pregunta, ¿qué es más importante? ¿El silencio o la palabra? y es el interjuego. Y Pero dice, también, digamos que Jaime ahí lo introduce. y Sí. también lo que dice qué tenemos que hacer o qué le parece a él cuando una persona está en silencio. ¿Qué es lo que él haría si el paciente no habla? Bueno, esas son las intervenciones que justamente en este momento muchos de nosotros hace años hacemos, pero digamos cómo trabajar cuando una persona está en silencio. Por eso lo que dice Jaime, que sabemos, porque lo hemos visto también con otros autores, los diferentes tipos de silencio. Ujú. Esos silencios que te matan y esos silencios que ayudan a reflexionar. Claro, Pero son muy el tema es operativos. cómo lo acompaña el terapeuta, ¿no? Así ¿Qué es. hace con eso? Bueno, Bion habla del silencio. Bion, Fija, hay una frase que dice, estaba escuchando el silencio. Estaba escuchando lo que ocurría entre él y yo. Por horas, semanas, meses, dice también años. Yo eso no lo pongo porque ahora nos matan si ponemos tanto tiempo. Dice, hasta que de pronto emerge una imagen que le permite acercarse a una posible interpretación. Esto lo dice en una revista la Tavistock. O sea, escuchar el silencio. De todo yo tomaría la importancia de escuchar el silencio y qué nos aparece en la mente si uno está sin memoria, sin deseo y sin una búsqueda exhaustiva de poner una etiqueta al paciente. ¿Qué es lo que puede aparecer en la mente de uno? Ese entrecruzamiento entre la intuición, la ensoñación que da lugar al descubrimiento creativo, ¿no? Creo que esa sería completando esto, ¿no? Sí, Este, es que los dos no, es que me parece que del silencio se refieren a varias cuestiones que después las podemos traer como concepto, porque es como un instrumento el silencio, sirve para bastantes cosas. ujú, Sirve para poner límites al otro, sirve para entender a los pacientes que tienen vacío mental, sirve para replegarse, como que tiene varios usos, me parece. ujú, ujú, sí.
Bueno, Lo te podemos seguimos después. explicando, seguí leyendo el Bueno, acta y después pasamos a la... sí. Sí, Bueno, pero él trajo el silencio para referirse a cómo hizo hablar a una paciente que estaba internada y que él la escuchó. Una sí. paciente internada por anorexia, que se alimentaba por sonda, conversando, se logró que ingiriera. En esos pacientes la comida está idealizada. Bueno, no sé qué más se dijo de esta paciente, que no le gustaba la comida y bueno, que terminó comiendo. Los pacientes difíciles nos enseñan, la verdad es un hecho fugaz. Importa más el camino hacia el insight. Abajo de la sobreadaptación existe una personalidad inexistente. Acá sí pueden completar porque algo más había dicho de No, la... claro, esa paciente anoréxica que no comía, cuando se encontró con alguien dispuesto a escucharla, porque eso fue lo que pasó, dispuesto a escucharla y por qué no come si no le gusta la comida, ella se quejó de la comida, entonces le ofreció, o sea, alguien que arma un continente para un contenido y trata a través de la función alfa, ¿no? Transformar todo eso que le pasaba, ¿no? En alguna forma de experiencia emocional que le está sucediendo, que no le gustaba lo que le daban de comer, y entonces se encontró con un continente y entonces pudo tragar, pudo ingerir, porque se Y, encontró con una escucha implicada en su dolor. Esto es lo que yo traduzco, ¿no? y Y él creo buscó que la ejemplo. monja. Y Y él, él buscó la monja, ¿te acuerdas? no me acuerdo esa parte, Claro, gracias. él buscó la monja y le explicó el Le pidió caso que le y cocinara le dieron una comida especial. Sí, Porque la tenés razón, escuchó. Escuchó que no le gustaba lo exactamente. que cocinaban, lo que le daban en el sanatorio. Sí, pero lo importante era la escucha, porque bueno, lo demás se arregla, ¿no? Pero está bien, buscó la monja para darle Claro, una... pero digamos, no lo tomó como él solo, sino también lo de alrededor, el entorno, que creo que Exacto, más allá de ponerle sal o no sal a la comida, era el entorno, ¿no es cierto? Buscar a un tercero, a exactamente, eso me sí, refiero. sí, está interesante lo que vos decís, buscar a un tercero que también se implicara con lo que le pasaba. Muy interesante, sí. Bueno, y después seguimos leyendo, ¿no? Después cantó sobre algo de lo siniestro y creo que escuché que dijo, Pichón Riviere indagó sobre lo siniestro. No sé qué más se Sí. dijo de lo siniestro. No me acuerdo. Lo que pasa es que a él le dieron un premio en Abdeva por un trabajo que se llama Lo siniestro y el complejo de Edipo, donde él relaciona el trabajo de Freud sobre lo siniestro con el complejo de Edipo. Mm. Pero mucho más no se explayó sobre... No, por eso, sigamos adelante. No, habría que Bueno, buscar ese trabajo, debe estar en alguna revista de Abdeva, debe estar. Mm. Sí, La lo que revista de Abdeva tengo, está online, así que se debe poder buscar. yo pero tengo lo que los yo... siniestros en la Tierra Prometida, que es Gutenberg también. Que lo tengo en la computadora, pero ese no lo tengo. Sí, Valeria, te escuchamos. Bueno, Jaime se pregunta, ¿análisis terminable o interminable? Hoy los pacientes demandan terapias de una vez por semana, incluso cada 15 días. Pueden durar 4 o 5 sesiones. El análisis continúa en el inconsciente del paciente. Bueno, Sí, esto es interesante porque es algo que él ve hoy, por eso la importancia de la palabra. claro, pero Cómo hacerla hablar. aparte, claro, continúa en el inconsciente del paciente, pero en el inconsciente del analista también, que es lo que dice Irina en Locuras Privadas, que cuanto menos viene un paciente, más está trabajando la mente del analista, ¿no?
en albergar a ese paciente. Entonces nos exige en general mucho más, ¿no? El trabajo en líneas generales. O sea que es interesante esto que trae, porque él decía que lo que plantea Jaime es que, bueno, no importa, una vez por semana, cada 15 días, es decir, hacer algo, ¿no? Hacer algo que de alguna forma deje una marca y que permita retomarlo el paciente en su mente, y si quiere, si puede y si quiere volver lo hará, y si no, no, pero como que ya se lleva algo, ¿no? Que se parece mucho también a lo que planteaba Winnicott con la pequeña Piggy, la chiquita, que planteó un psicoanálisis on demand, a demanda. Es decir, que la nena pedía cuando quería ir a ver al doctor, ¿no? Y es muy lindo todo el trabajo que hizo Winnicott, que le llamó el psicoanálisis a demanda, que a veces era cada 15 días, a veces era una vez por mes, a veces era más seguido, y trabajaba mucho con los padres también, ¿no? Claro, se Pero arma un debate. ¿Qué hacemos con esto en la actualidad? Bueno, lo podemos discutir en otro trabajo después. bueno, sí, sigamos para no desparramarnos. Digamos, claro. Bueno, Eiger ahora comenta. Hay elementos sensibles, el clima, el ambiente, la metacomunicación. Cuando la novela familiar no puede ser hablada, es actuada. Es súper importante, esta definición es súper importante. Acá es lo que Jenny, cuando terminamos después lee para todo el grupo lo que dijiste, o si querés decirlo ahora, lo que pusiste en el chat. No, lo que pasa, viste, es que hace más o menos unos 2 años y algo más, se creó un área en una universidad tipo psicojurídico y me llamaron con otra colega a colaborar ahí y armamos desde la parte de talleres sobre masculinidades y una serie de cosas, pero a lo que voy es que cada vez hay más denuncias sobre hostigamiento sexual y violencia sexual, violación sexual. No, pero vos Entonces, dijiste hay más denuncias de eso dentro de la pareja. ¿y cómo comienza esto? Comienza dentro de las parejas, tanto de compañeros de estudio, amigos, como también ya tengo 2 casos de profesores. Y yo lo que he observado, ¿no es cierto?, es como que estas personas tan seductoras, tan simpáticas, como que tuvieran, viste, un ojo mal llamado clínico, ¿no? Pero que captan a esa muchacha que tiene algún tipo de necesidad afectiva. Y eso es lo que yo vengo observando y ya he trabajado con muchos casos, pero en la mayoría de viste, hay un aprovechamiento, y yo digo, ¿cómo así estas personas pueden captar esta necesidad de esta chica? Pero también hay de algunos alumnos. Lo que pasa que en los varones es más difícil que vayan a denunciar, pero sí han habido casos de denuncia. Entonces, bueno, esto que él habla de la simpatía, de cómo se acercan, de cómo arman prácticamente un escenario, y yo siento, viste, como que son cazadores. Ajá. ¿No? Y que pueden agarrar es como que dan el zarpazo a la persona, porque lo hablo así porque la deshumanizan, ¿viste? Totalmente. Y la persona queda presa y no solamente de una vez, puede quedar, ¿viste? De varios tiempos. Por ejemplo, una alumna, ¿viste? Estuvo como 2 años, ¿no es cierto?, en una relación, no relación, pero en una situación muy compleja con un profesor. Entonces,
Yo creo, viste, que esto sería bueno, viste, que alguien lo pudiera investigar más, pero eso es un poco lo que yo he observado, que la mayoría se presentan como personas solidarias, generosas, amorosas, líderes y una serie de cosas, y se aprovechan, ¿no es cierto?, de cuando la persona queda totalmente indefensa, a merced del afecto y de esa falsa generosidad que se le ofrece. Nada más. Quiero Es decir lo que que dice Eiger permanentemente. Exacto. O sea, yo cuando lo escuché, viste, a mí eh, se me venían, por ejemplo, toda la cantidad de casos que en más de 2 años que vengo viendo, ¿no? Que es algo, viste, o sea, inclusive, viste, es muy distinto cuando te pasa esto con un desconocido que te puede pasar en la calle, en cualquier lado, a una persona en donde tú le tienes confianza o de un familiar. En fin, viste, ese es un tema largo, no quiero quitar más Jenny, tiempo, ¿no? Jenny, Sí, sí, la experiencia que tengo yo y otros colegas es tal cual lo que vos decís, captan las personas que han tenido un Claro, desamparo, pero ahí hay una identificación en muchos. sí. Ellos también han sido abusados y han sentido ese valimiento. Y lo Ujú. captan por eso mucho más. Por eso también muchas mamás que han sido abusadas no pueden ver cuando están abusando de su hija, que Mm, también sí, hay ahí un corte y no lo pueden ver. Y los que abusan, que es tal cual, captan justamente el desvalimiento y después se traslada a otros abusos. Por ejemplo, el abuso, tengo una paciente del exterior que fue abusada sexualmente, pero después es abusada moralmente y económicamente por el profesor que la lleva a trabajar con ella, con él, y le saca una porción del sueldo y utiliza Claro, su nombre para dar clase. Es decir, esto se transfiere en otras cosas que la persona no se da cuenta que claro. sigue siendo abusada de distintas maneras. así es. yo quiero aportar, por ejemplo, no se pierdan la serie de Flow, el que tenga Envidiosa. Flow, Los Galgos, en donde Ajá, justo hay un personaje ahí que es el avunculado, o sea, el hermano de la madre, que tiene un vínculo absolutamente perverso, donde denigra al padre de la familia, que no es su hermano, ocupando él un espacio que no le corresponde, y se ve muy claro, no se la pierdan. Yo, junto con un grupo, vamos en el simposio a plantear esta serie como perversión. Y voy a usar a Eiger justamente porque es tan claro Eiger en los vínculos perversos que vale la pena mencionarlo una y otra vez y aprenderlo además. Mm, claro, porque evidentemente hay algo que yo quería agregar, ¿no? En todo lo que estamos viendo, que con la caída de la eficacia simbólica de la ley paterna, en realidad se produce un vacío y un agujero, ¿no? De falta de ley. Y dentro de la ley está el tabú del incesto, por ejemplo, Claro. ¿no? Y entonces cae todo, todo es cuestionado y todo puede ser una cosa, puede ser otra. Es decir, hay una caída de la eficacia simbólica, de la ley paterna que no es sostenida ni por la familia, ni por la sociedad, ni por el Estado, ¿no? Y entonces en ese agujero, dentro de ese agujero caen los niños, los adolescentes, es que están absolutamente en riesgo, ¿no? Y cada vez por ejemplo, los suicidios son a edades más tempranas, etcétera, ¿no? O sea que ahí tenemos un punto importante. Yo no sé, Marga, si vos estás en otro grupo y si otro grupo quiere presentar con nosotros, en el llamado grupal, porque si no, por Lo ahí que se pasa puede es hacer. bueno, voy a preguntar, porque somos 5 chicas, que justamente trabajamos mucho sobre esta serie, Ah, entonces ya es muy creo, específico.
Claro, Em, es específicamente sobre eso. Lo que pasa es que yo voy a trabajar sobre lo que aprendí acá, que me parece muy interesante sobre el vínculo perverso. Perfecto, bueno, sigamos adelante, pero son posibilidades, ¿no? Pero hay que pensar que la novela familiar y la caída de de eficacia simbólica de la ley paterna arrasó, digamos, con muchas posibilidades de estructuración psíquica, ¿no? Que han quedado faltantes, ¿no? Es decir, es lo que contaba recién Jenny, ¿no? En los vínculos de pareja, que si leen en el chat está todavía más claro, Jenny, lo que dijiste, ¿no? Acá arrasó en esta serie, Hilda y chicas y chicos, arrasó con la pareja y arrasó también en los vínculos entre los hermanos. Claro, todo lo que es el tabú del incesto, el abuso, bueno, o sea que ¿Repetís, Marga, cuál es el nombre de la serie? O algo. Galgos, los galgos. Gracias. galgos. Bueno, acá tenemos unas cuantas cosas en el chat, ¿no? Pero Un comentario. sí, te escuchamos. No, les mostré. Espera, Ricardo, ¿estás hablando? Dame un segundo. No, les quería comentar solamente, les mostré recién y les mandé al chat el libro. Hay un libro que se llama Vampiros Emocionales, que es de un periodista y psiquiatra, Bernstein, que es de Ah, Yankee. Pero el Bueno. nombre del libro es muy significativo porque él los denomina así porque dice que el vampiro en la primera mordida hipnotiza. Y así es como regula y, o sea, hace con la víctima lo que quiera, en la segunda mordida mata. Claro, puede succionar y en la segunda mata. Claro. mm, Bueno, el otro que es el clásico es el de María Irigoyen de Acoso Moral, que se especializa en victimología. es buenísimo ese libro, el de Buenísimo. María Irigoyen. ¿Cómo se llama el libro? El acoso moral de María Irigoyen. Sí, es fantástico, fantástico, Una fantástico. especialista que se especializó en Estados Unidos y en Francia en victimología y demuestra cómo no hace falta que te peguen, te lastimen, digamos, o sea, cómo el acoso moral puede reducir a una persona hasta el suicidio inclusive. Wow, Ujú, ujú. qué bárbaro. Y en Claro, otro porque bien descripto. exactamente, la lleva hasta el borde del suicidio y hay distintas formas, ¿no? De ese acoso. Por ejemplo, se da, yo siempre traía como ejemplo en los grupos, en mi grupo familiar, donde hay un padre con mucho poder social o económico, que es habitual que haga sentir a los hijos que son todos unos boludos, digamos, ¿no? Y entonces, ¿para qué necesita que el hijo sea un boludo? Porque para que nunca se vaya debajo de la sombra del árbol familiar, porque si no es boludo, se va. Y lo Claro, que para tiene quedar preso. pero porque lo que tiene terror este tipo de personalidades es quedarse solo. Necesitan apoderarse del otro, ¿no? Y su vida depende del otro. Sobre todo lo veíamos mucho en la psicopatía, ¿no? Es que su vida depende del otro, el sadismo es extremo, porque si no está el otro, se vienen abajo, ¿no? Por eso Arnaldo Raskowski siempre me decía que la pareja ideal, en un sentido metafórico, decía que era el psicópata con la melancólica, porque el psicópata siempre lleva un muerto en su espalda y necesita de llevar un muerto en su espalda. Y la melancólica necesita justamente ser dominada o poseída. Le estoy hablando años A, lo pueden revisar ahora todo esto, pero creo que tiene muchísima, muchísima actualidad, de distintas formas, ¿no? Porque la diferenciación que hizo ella de la psicopatía es que él veía que en la psicopatía había como un despliegue mayor de sadismo, ¿no? Y que era como más evidente si se podía ver, ¿no? En vez, la perversión moral era como que
era como más sutil en el sentido de cómo va envolviendo a su víctima y la va debilitando y la va debilitando y la va debilitando. También eso lo vemos muy claro en las sectas, ¿no? Donde hay un aspecto que es perversión moral, que cuando empiezan a buscar adeptos y es todo sonrisa y todo así, y cuando eso se les corta, aparece toda la parte psicopática con toda su brutalidad, ¿no? Que llegan hasta matar al otro para seguir poseyéndolo, ¿no? Es un tema temita, ¿no? Porque abrimos el diario y tenemos cada vez más ejemplos, ¿no? Pero lo más que puso carita también Valeria, ¿no? Qué terrible, es el tema dentro de la pareja, ¿no? Cómo se metieron estos tipos de accionar, que María Irigoyen los nombra dentro de la pareja, pero ahora como con más frecuencia dentro de la pareja, ¿no? Es decir, es como que no se puede confiar en el otro, ¿no? Hay como una especie de triunfo y victoria en el cinismo, ¿no? Y eso es escalofriante, realmente es escalofriante. Bueno, si querés seguimos leyendo, Valeria, así terminamos el acta y vemos, ¿no? Una cosita muy Sí, Jenny. pequeñita. Uno de los últimos casos de una muchacha que fue violada por su padre desde los 5 años, cuando llega a los 12 años, el padre le dice, ahora ya sabes de qué se trata esto. Así que, ¿no? Y entonces ella recién ahí es como que tomara conciencia y puede recién denunciar a su padre y le dice a la madre lo que estaba pasando. Así que a mí me quedó esa frase así, ¿viste? Como que muy, muy fija cada vez que veo a esta muchacha, ¿no? La cosa terrible del padre. No, y aparte en general hay toda una historia con el tema del abuso sexual, porque son vidas destruidas que se condenan. Yo a veces decía que se condenan a la reclusión, ¿no? Como monjas en clausura, se condenan a la reclusión porque se sienten culpables, se hacen cargo de la culpa del otro. Hay una parte de ellas, de ellos o de ellas que queda escindida y se expulsa, que queda como una autotomía, como tejido muerto, que no sirve más, no se puede recuperar, como dice Luis Martín Cabré, ¿no? Basándose en Ferenczi, ¿no? Por supuesto. Y hay una desmentida, ¿no? No, esto pasó, no pasó, no me acuerdo. No es para tanto, porque claro, cuando le dice ahora ya sabés de qué se trata, le dice ahora lo haces porque querés, porque Exacto, es una mujer, ¿no? exacto. Entonces es terrible la condena, es una condena de por vida, son la frigidez, la falta de alegría, la condena permanente que arrastran sobre sus espaldas. Es Así es. tremendo, ¿no? Es decir, es muy, muy difícil de mover, ¿eh? Es muy difícil de mover. En todos los sentidos. Y muchas veces tiene mucho que ver con también con esos estados donde, bueno, si yo no soy mujer, entonces esto no me pasa porque yo no soy mujer, o yo no soy hombre, entonces esto no me pasa. En un simposio presentamos la declaración de un hombre que dijo, yo al final me hice homosexual, dice, para que me dejen de molestar, porque lo violaban todos los tíos de la familia, ¿no? Y sintió que era una forma de defenderse. Son cosas muy terribles, ¿no? Hay muchas chicas adolescentes que están haciendo eso. Ahora está Verónica y Erika hace rato levantando la mano haciendo Perdón, señales por favor, disculpe. Sí, Erika, te escuchamos, no sé quién estaba primero. Verónica.
Dale, Vero, No, desmuteate. solamente comentarles que hay un libro también que habla del efecto del arrasamiento así subjetivo que genera el abuso en todos sus niveles, que es el libro de Juan Tesone, Un dolor sin sujeto. Claro, Que la otra vez hice una presentación donde ahí ilustra los efectos del incesto, trabaja sobre la película La Celebración de hace sí, tantos años. sí. Es una joyita ese libro. Y ahí toca todos estos temas también, ¿no? Todo el efecto paralizante, arrasante que genera todas estas cuestiones. Claro, porque Juan Eduardo Tesone, él estuvo muchos años en París y se ocupaba Trabajó. trabajó a nivel de la justicia también, como Sí, sí, Ediger, con sí. las chicas violadas, con chicas violadas. Violadas, abusadas, sí, 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 tenía mucha clínica y es un libro también que muestra todo esto que vos decís de la desmentida, todo esto está muy lindo en ese Claro, libro. sí, y cómo se arruina una vida, ¿no? Y después estaba Sí. Eric, perdón, no te escuchamos, Verónica, sí, sí. No, no, esto, que ilustra esto de que no hay un sujeto, quedan, ¿no? Y que la clínica pasa por lograr que esa persona pueda subjetivar todo eso sucedido, ¿no? Y ahí poder elaborarlo. Sí, Pero bueno, sí. eso era. Gracias, por los aportes. Erika, te escuchamos. Bueno, yo he estado pensando en un caso, voy a intentar ser lo más resumido lo más posible, pero es una paciente que ha ido saliendo, bueno, cuando hablaban del silencio, justo pensaba en hablar de que en sus sesiones no puede haber silencio, ella no tolera el silencio. To- Se puede ir y se puede ir 40 minutos hablando. Em, y yo he ido detectando que probablemente hubo uno o varios abusos en la familia. Em, pero lo menciona así como muy, lo desliza y sigue al siguiente tema. Em, pero también sufrió una violación de una pareja anterior. em, y entonces, bueno, lo mencionaba porque creo que va con lo que han ido mencionando, que también tiene una personalidad muy melancólica de no poder disfrutar de, pues casi todo lo que ibas diciendo, y que a mí, entre más consciente estoy de que ella no recuerda si hubo abusos, pero suelta varias cosas que parece que sí. Y entre más consciente me he vuelto yo revisando mis notas, más me cuestan las sesiones, más me canso, y sí, como que no sé, o sea, espero estarla conteniendo, pero bueno, nada más quería traer ese caso. No, lo que pasa que es lo que dice Eigel también respecto a lo que nos pasa con nuestra contratransferencia, porque tenemos que trabajarla muchísimo, ¿no? Digamos por el tema del cansancio, porque toca puntos muy íntimos, ¿no? También de cada uno. Entonces es toda una movilización que no es sencilla, pero está muy bien lo que vos traes. Yo siempre, en el caso de esas pacientes, digo, están monjas en clausura, ¿no? Haciendo tareas rutinarias o obsesivas, ¿no? Como, como si estuvieran descontando pecados, ¿no? En italiano se dice disconti peccati, ¿no? Descontando pecados, ¿no? Todo el tiempo tratando de descontar pecados, ¿no? Porque siguen sintiéndose pecadoras, se hacen cargo de todo, ¿no? Ahí está muy claro, ¿no? La depredación moral que produce el otro y sobre todo en los estados de desvalimiento. A mí me impresionó mucho que Eiger remarcó los estados de desvalimiento que se expresan también a nivel somático, psicosomático, ¿no? Los problemas del sistema inmunitario, como muy bien dice acá Valeria, ¿no? Bueno, terminalo, Valeria, porque si no vamos a terminar Sí, acá estoy. El perverso narcisista se hace valer en detrimento de otra persona. Difiere del psicópata. Se caracteriza por ser intrigante, cínico. Divide para reinar, corruptor, estafador, depredador, moral. Ejerce dominio, esclaviza sobre la perversión en el arte y la literatura.
Hay libertinaje y adicción sexual, depredación libertina. La mayor parte de la obra de Bukowski, yo busqué, ¿no? Se publicaría. Perdón, Valeria, esto es un aporte tuyo, la obra de Bukowski, porque no lo nombramos, muy interesante, sí. Sí, yo estaba buscando en donde, ¿no? Un ejemplo y Está encontré, justo. sí, que Bukowski publicó estas obras: La máquina de follar, se busca una mujer, se busca una mujer, erecciones, eyaculaciones, exhibiciones, escritos de un viejo indecente. Estos cuentos, como las novelas Factorum, Cartero, Mujeres y La senda del perdedor, hablan sobre borrachos, putas de mala muerte, peleas en bar, incontables escaramuzas sexuales, y ocurren en bares, hoteluchos, garitos, oficinas mugrientas y traspatios. En todas las historias del protagonista es el mismo, Henry Hank Chinaski, es el alter ego de Bukowski. Ignoran de dónde viene el problema, tienen problemas psicosomáticos, aparecen problemas del sistema inmunitario en estos perversos. No, en el acompañante del perverso. Eso es lo que no entendí, lo que me costó. Yo me quedé, me preguntaba si en las víctimas o en ellos. No, Bueno, en la víctima que queda con problemas del sistema inmunitario, porque la debilitan, la van debilitando, ¿no? Le van chupando. ¿Vieron cuando uno dice me chupa la sangre? Le van chupando la sangre, ¿no? Es decir. Le quitó la autoestima, le saca la autoestima. Exactamente. Había un ejemplo en la facultad todavía, nos dieron un ejemplo que nunca me olvidé y después dije, lo voy a buscar porque por ahí es un recuerdo encubridor, pero después de mucho tiempo alguien lo dijo, de que hay un tipo de avispas que capturan arañas para alimentarse de ellas. Si pueden buscarlo, búsquenlo, porque no las matan, las adormecen y las van chupando a medida que necesitan, no las matan. Cosa que a mí me impresionó muchísimo. Ahora no me recuerdo si era la araña o era la avispa, pero el tema era que adormecen pero no matan, que para mí es la ejemplificación del perverso moral y también del psicópata, aunque el psicópata es más probable que mate, ¿no? Pero de que va como alimentándose del otro, que lo tiene como el ejemplo de la violación masiva de esa mujer, que la durmieron para abusarla. Me hizo acordar mucho a este ejemplo que nos habían dado en la facultad. Sí, Ricardo, desmuteate. Ahí estoy. Me parece que nosotros estamos acostumbrados a hablar de madres que tienen una rebería adecuada o madres que tienen una ausencia de rebería. Y esto de las perversiones, me parece que lo que nos propone es un camino totalmente diferente. Es un camino diferente donde el perverso, por un lado, toma una parcialidad del otro y en esa parcialidad le hace sentir al otro que es extraordinario y maravilloso, mientras ignora todo el resto que el otro es. O sea, es como una especie de un cercenamiento del otro, donde hay una parte del otro que está ensalzada y es extraordinaria, y toda otra parte periférica del otro que está absolutamente ignorada y que se tiene que transformar en inexistente. Entonces esto explica por qué todo el tiempo tenemos que recurrir a metáforas de
de que el perverso hipnotiza, que el perverso paraliza, que el perverso vampiriza, ¿no? Por justamente eso, genera una especie de vínculo maravilloso donde el otro queda como adherido, como pegoteado, pero todo el resto que puede llegar a ser el otro está siendo totalmente ignorado. Entonces ahí está la depredación. Eso es el vínculo perverso. Esa Claro, depredación, una depredación donde le hace sentir al otro que es una cosa extraordinaria y todo el resto está siendo ignorado. sobre todo si se somete, pero yo acá veo la falta de la triangulación precoz en la primera etapa de la vida, que es la presencia de la función paterna, Obvio, el obvio, rescate obvio. del engolfamiento, porque todo lo que es ley, moral, mundo externo, relaciones con el mundo público, es función paterna. La ejerza quien la ejerza, pero es función paterna, ¿no? Es decir, la caída de la eficacia simbólica de esa función remite, digamos, a esa simbiosis, como nombra Ricardo, estas simbiosis patológicas de las cuales no se puede salir, y porque no hubo ese tercero, y de repente se erige en tercero un perverso narcisista, un psicópata, que le hace la ilusión, como las sectas, que le hace la ilusión de que va a ser lo que no fue. Y entonces, ¿cuántos casos hay? Decían de gente buscando a sus hijos porque se van, desaparecen, buscando ese ideal, ese padre ideal o ideal del padre que no estuvo. Entonces aparece ¿cómo se llama? El de la secta, ¿no? Para que todos lo sigan, que lo lleva hasta la muerte. O sea que esa triangulación precoz del inicio de la vida es fundamental para equilibrar que ninguno se pase de amor, digamos, y que someta al hijo, ¿no? Es decir, o sea que es interesante lo que trae porque ahí está ese interjuego, ¿no? Es decir, y ahí está toda nuestra Pero no intervención, entiendo que es muy algo, difícil. no entiendo algo. ¿Por qué algo de la víctima es igual? O sea, Eh, estoy viendo una serie que se llama Envidiosa y, no, y Sí, veo, no te las quiero es- adelantar si no la vieron, yo también porque la es muy, estoy. hay una parte del padre de la protagonista que podría ser parecido al padre del perverso. Sí. ¿Cómo, y por qué esa parte es igual digamos, la depredada, digamos, cae fácilmente en las garras de un perverso? Bueno, depende la estructuración psíquica, pero ahí también aparece la problemática del padre, severa, ¿no? En esa serie, como aparece en la serie Monk, que están los dos esperando que el padre vuelva. O sea que hay muchas series que van mostrando el agujero de la caída de la eficacia simbólica de la función paterna y cómo arrasa generando distintas patologías, ¿no? Porque cuando se le da todo el poder, como decía Freud en Análisis Terminable e Interminable, ¿no? Que es una frase de Roman Roland que dice que cuando un hombre está imbuido de poder, es muy difícil que no abuse de él. Y si de pronto todo el poder está en la función materna, como la culpable de todo o la maravilla de todo, es difícil que no abuse de poder, así como si está solamente la función paterna, ¿verdad? Pero que estén las dos funciones entramadas permite de alguna forma un equilibrio, ¿no? Bueno, che, no te pases. Bueno, déjalo al nene, ya es grande, déjalo salir, qué sé yo.
no, pero mirá, bueno, pero que no maneje, que no haga esto, se puede estrellar, ¿no? Entonces van equilibrando entre los dos, pero cuando todo el poder lo tiene uno solo y se cree que ese solo puede hacer todo, es muy difícil que no abuse de él, ¿no? Y en eso estamos, exactamente. Está en la serie Envidiosa, en muchas está, pero directamente el tema del padre, directamente, como agujero, ¿no? Existencial. Bueno, entonces ya vamos terminando, ¿no? Pero vamos terminando Bueno, con... terminémoslo que ya termina. Ignoran de dónde viene el problema, tienen problemas psicosomáticos, aparecen problemas del sistema inmunitario, se debilitan las víctimas, adormece pero no mata. Esto es en las víctimas. Son víctimas del autosabotaje. Estos pacientes se descompensan, vacilan cuando algo no les sale bien. Los perversos. Del odio a sí mismo al odio del otro. No, el acompañante del perverso. Son víctimas del autosabotaje, pero pero los perversos también son víctimas se equivocan en algo. Y Mientras tengan un partener, vos no vas a tener un perverso en el consultorio, ni un psicópata. Solo van cuando se les cae el partener y se desespera. Y cuando se descompensan es la única manera de que bajan la defensa y se vuelven locos. Pero si no, no. Y con suerte se vuelven locos, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Es decir, pero no, está hablando del acompañante que queda destruido, como la araña, como esa mujer que estaba dormida, ¿entendés? Es decir, sería lo mismo. No, todo el tiempo está hablando de la consecuencia de estar en contacto con este tipo de personalidades tóxicas. Ok. Con las víctimas se dan apoyos narcisistas. Ejemplo, no sos ingenuo, es que tenés algo especial. Eso no lo entendí, yo no me acuerdo de esta parte, no sé si alguien se acuerda, pero está en el video, ¿no? Porque la familia, los tratamientos son junto con el perverso. Entonces, para que las víctimas se fortalezca la autoestima, los terapeutas los divinizan más, les ponen luz más a la autoestima, fortalecen el yo. Yo entendí eso. Puede ser, sí. No sos ingenuo, no sos fea, sos linda. Bueno, hay un acompañamiento así, supongo, porque deben quedar muy con la autoestima engañado. Sí. Bueno, Sí. Lutemberg sobre la creatividad negativa lo conceptualizó, costó entenderlo, tiene que ver con la destrucción, se alteran los elementos constructivos. Bueno, habría que... Es una creatividad, es decir, se supone que todos tenemos algún tipo de creatividad, y la tenemos, pero la negativa sería que es utilizada para la destrucción, para el autosabotaje, ¿no? Es creativo para embromarse, digamos, ¿no? Sí, Mariana. Ahí hice la pregunta porque no entendí. Él dijo que los sobreadaptados tienen creatividad negativa y no, ahí me dio vuelta todos los esquemas. ¿Quién lo dijo? Eiger habla de la sobreadaptación como una forma de automutilación, porque no muestran lo que les pasa. Y Lutemberg no sé qué dijo de los sobreadaptados. Creatividad negativa. Porque sí. Que había creatividad negativa en los sobreadaptados. Sí, claro, porque por ahí uno ve una gran creatividad, etcétera, pero es un falso self. No, el verdadero self está escondido, está oculto, y quizás es una forma de protegerlo porque está en un ambiente que lo va a atacar. Entonces hay mucha creatividad, pero está basada en el falso self. Si queremos utilizar. Para mí sería a veces sí, a veces no, depende de los recursos yoicos que tenga la persona. Claro, pero la sobreadaptación siempre significa que hay un forzamiento,
no es una elaboración, sino que hay un forzamiento para mostrar que no pasa nada. Hay un grado de desmentida en la sobreadaptación muy importante, ¿no? Yo lo tomo de esa forma. Bueno, ahora los escuchamos a todos, a ver qué quieren, porque son temas que Yo bravos, iba a ¿no? decir, perdón, como anoté cuáles eran las dos cosas que Dale. dijo sobre la creatividad positiva y la negativa, a lo mejor pone algo de luz. Yo anoté que la creatividad positiva era la construcción de la capacidad sublimatoria. Sí. Entonces, la creatividad negativa en realidad está puesta al servicio de la destrucción de esa capacidad sublimatoria que iría directamente a la no producción de elementos alfa. No puede configurarlos. Está muy bien, muy A ver buena. si eso pone un poquito de claridad sobre qué quiere decir la Claro. creatividad negativa. La escribí textual porque si no, no entendía qué era. Ujú. ¿Vieron, por ejemplo, están viendo un partido de fútbol que fue muy frecuente últimamente y vemos un gol en contra? El tipo hizo un gol sensacional, pero era en contra. Sí. Eso para mí sería la síntesis de lo que es la creatividad negativa, hacerse un gol en contra. A veces nos sorprenden los pacientes que se boicotean y que tienen una capacidad de destrucción de sí mismos, que realmente a veces hacen cosas para destruirse que uno piensa, ¿cómo se le ocurrió a este hombre hacer esto? Claro, súper creativos para, no voy a decir la palabra que va más adecuada, pero para embromarse la vida. Yo tenía un paciente que cuando ya adelantado su análisis, dice, qué creativo que soy para, no digo la palabra, embromarme la vida. Él mismo decía, soy recreativo, todo lo que hago todo lo que hago es en mi contra, pero lo hago muy bien, decía. Estaba pensando en el narcisismo de muerte, ¿no? Es decir, Claro. como que de verdad se contrapone al otro, que es el narcisismo de vida, y probablemente Green lo explica de una manera que nos introduce, digamos, en esta destructividad que Gutenberg habla, ¿no? La verdad que a mí me resulta muy claro desde ese concepto. Sí, claro que sí, porque es el ataque a cualquier tipo de vinculación, ¿no? Pero con mucha creatividad para embromarse la vida. Ahí entró Diana. Diana, te confundiste el horario porque estamos terminando. ¿Qué pasó? No la vemos. Ay, hola. Sí, llegué un poquito tarde. Pensé que iba a llegar un poquito más temprano, perdón. Tuviste a tu representante, que ahora no la veo, ahí está Erika, de México. Así que, Qué bueno. pero bueno, sí. Pues bueno, bienvenida igual. Sí, Mariana, Gracias, te querida. escuchamos. Serían también estos casos donde el otro, viste, se pasa, digamos, siendo súper creativo en cumplir el deseo del otro, pero el de él y se quedan vacíos. Bueno, ahí está muy bien el ejemplo que trae Mariana, ¿no? O sea, que va derecho a lo que estamos viendo, el perverso moral, el acompañante del perverso moral, ¿no? Que está acorde al deseo del otro, del perverso, pero no al propio. Esa es la pregunta que hacía, ¿no? Cuando Valeria dice que se confundía. Entonces, Valeria, te confundías porque hay un grado de simbiosis patológica en el vínculo, de pronto uno no sabe quién es quién. Pero la realidad es que el ejemplo de Mariana ayuda a aclarar mucho, ¿no? Esto que estamos viendo, ¿no? Que realiza el deseo del otro, ¿no? Que es un poco a veces también lo que siempre trae Ricardo, ¿no? Con respecto al deseo de la madre, con respecto al hijo que queda engolfado y no tiene un tercero que lo venga a salvar, ¿no? De ese poder absoluto. Pero es un tema difícil. Me acuerdo que cuando empezamos el espacio, ¿te acordás, Ricardo?
yo había llevado un artículo, pero que era distinto, ¿no? Era un artículo de un pedófilo que había salido en la... Yo lo quiero buscar ahora, no lo voy a encontrar. Y que decía, se ve que había tenido una caída de alguna manera, decía que quería tratarse y nadie lo quería tratar. Me acuerdo que, ¿te acordás que fue una de las primeras cosas que vimos, ¿no? Pero el grupo se quedó tan impresionado que tampoco quería leer el artículo. Él iba Una pregunta rara. contando que buscaba un español, que buscaba terapeuta, nadie lo quería agarrar. Ese Una comprensión. Un caso muy Sí. complicado. Una reflexión rara. En este mundo que está tan perverso y complicado y hay corrompedores, nosotros que seríamos sobrevivientes y nos damos cuenta cuando aparecen estos sujetos, no nos dejan un poco corrompidos. Bueno, no, tratamos de que no. Y en la transferencia, en la transferencia seguramente va a ser una transferencia donde probablemente en determinados momentos va a querer Por ejemplo, reconstruir su transferencia perversa. Como el caso tuyo, Ricardo, que te decía, pero vos sos un boludo, yo en 10 minutos gano no sé cuánto y vos trabajás 1 hora para ganar esa Sí. miseria. ¿Te Me acordás, acuerdo. Ricardo? Tenías un Sí, ejemplo sí, así. sí, Bueno, sí. tengo un paciente que me deja casi plantada, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, me estás cagando. O sea, yo te estoy esperando. Se los hago rápido, se lo resumo. Es como que ahí hay ley, porque yo le estoy diciendo que me tenga en cuenta, que tenga empatía. Algo de ley le puse. Que vos existís. Que yo existo, que no me deje plantada, que no me cague, que me tendría que haber avisado antes, que No, se pero cuando él acuerde. te deja plantada a vos, el que se deja plantado es a él. Pero Porque hay él una te está parte de él mostrando, que, claro, él quiso cambiar y él ataca esa parte chiquitita de él, de búsqueda de salud mental, que es el que te llamó y que fue a verte, y no puede tolerar ese vínculo, y entonces cuando no va, el que se arruina es él, no vos. Exacto. Así Eso es. es y importante. probablemente te está mostrando en vivo y en directo lo que él sufrió de chico, donde él esperaba que lo traten como existente y a él lo trataban como inexistente. Así es. Esto es lo que Y dice había, hoy, sí, hoy en el diario salió la confesión de uno de los que violaron a esta mujer, salió en el diario, hoy dice todo lo que le pasó a él de chico y cómo él se la cobraba, es lo que dice Ricardo. A ver, Erika levantó la mano, no sé si levantó la mano o se fue. No, para mí estaba aplaudiendo, pero no sé si quiso levantar. Ah, está aplaudiendo. Gracias, Sí, Mariana. en lo que dijo Ricardo, me pareció muy bueno. Sí, está bien. Bueno, vamos terminando. Yo no, ya la pregunta del millón es quién quiere hacer el acta. Así que si hay alguien que se ofrece, bienvenido, pero ya estamos, digamos, metiéndonos en tema para el simposio, ¿no? ¿Eh? El acta del acta. El acta del acta, pero el acta sí, que se ampliaron muchas cosas. Erika va a hacer el acta, gracias. Estamos en cámara porque me está diciendo, yo la puedo hacer. Bueno, fantástico. A ver, tenemos en el chat, a ver, ¿quién lee lo del chat? Mariana. Espera un segundo. Ahí abro. A ver. Espérate, bueno, pidieron la película de los galgos. Muchas gracias, Valeria, por el acta. No pude participar de toda la actividad. Karina, Brett, te da las gracias.
Dafne, disculpen, tengo que irme. ¿Sería deseo de análisis o deseo de corromper al analista? Bueno, nos quedamos con esa pregunta, Laura, porque es interesante lo que decís. Yo creo que hay una parte, aspectos psicóticos y no psicóticos, que tenemos todos, ya que estamos con Bion. Entonces, hay una parte de aspectos que predominio neurótico, que es ponele, que de repente pide el análisis, ¿no? Y cuando predominan los aspectos psicóticos, desea corromper al analista. Por ejemplo, que Valeria sienta que le cobra y él no va, y entonces cómo le va a cobrar si no va, o si le quiere cobrar cuando no va. Es decir, tratar de que la culpa la suma al otro. Ese interjuego yo creo que está presente, pero es una pregunta para tenerla para la próxima, porque en la consulta de personalidades tan complejas que por casualidad llegan, ya sea que los manda el juez o lo que sea, nos encontramos con un fuerte deseo de corromper al analista, como el ejemplo que trae siempre Ricardo, yo personalmente con ejemplos de adictos, que tampoco puedo explayarme mucho, ¿no? En las formas de pagar el análisis, pervirtiendo a otros, ¿no? O sea que es una buena pregunta. Bueno, quedamos así hasta la próxima, entonces, en 15. Bueno, No, nos es vemos. feriado, chicos, es feriado, ¿eh? Gracias. ¿Cuándo es? El Ah, 11, ¿Cuándo es feriado? el 11, el ¿bajás? 11. 11, 12, No, 13, ya voy Viernes. con vos, ya voy con vos. 11. El viernes 11. Bueno, lo vemos cómo lo solucionamos porque empieza FEPAL. Lo seguimos hablando. Dale. ¿Mm? Bueno. Bueno.